Bendiciones, mis amados hermanos. Buenas noches. Vamos a dar un minuto en lo que les llega la notificación para que se conecten. ¿Cómo estás, mi amado hermano Isra? Qué gusto tenerte por aquí. Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto poderte saludar ya en una clase en vivo. Muy bien, la bendición del hogar nueva, pues hay que cuidarlo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Vamos a esperar un poquito más en lo que les llega la notificación a los demás. Ya está por aquí con nosotros Oli. Dios te bendiga, Oli. Muchas bendiciones. Qué gusto tenerte por aquí, Oli. Unos minutos más y ya comenzamos. Qué gusto, ya está por aquí la hermana Selene. Dios le bendiga, hermana. Muy buenas noches, mi amada hermana. Muy bien, pues vamos a comenzar porque avanza el tiempo, tenemos que ver varias cosas. Hoy vamos a estar un poquito acarrereados. Si ustedes no tienen inconveniente, en cualquier momento pueden ponerme pausa y preguntarme lo que necesiten, ya saben eso. Bueno, pues eh, antes que nada, pues bienvenidos a todos. El Eterno sea con ustedes. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y pues vamos a poner aquí lo siguiente. Ok, ahí ya tenemos la clase. Vamos primero que nada a hacer una oración, mis amados hermanos. Vamos a dejar las cosas en manos del Eterno. Hola, Rocío. Dios te bendiga, hermana Virginia. Dios le bendice grandemente. Sí, buenas noches. Pues llegaron exactamente a la hora de la oración de comienzo. Entonces, les voy a pedir por favor que donde están, cierren sus ojos
y vamos a dejarnos en manos del Eterno para que Él sea el que esté dirigiendo todo esto, Él sea el que nos ministre, Él sea el que nos enseñe. Buenas noches, mi hermana Virginia. Muy bien, cierren sus ojos, por favor. Bendito Abba, Abacados, te damos infinitas gracias. Sabemos que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Señor, en ti, Señor, confiamos todos los días de nuestras vidas. En ti, Señor mío, Padre Celestial, Señor, estamos, Señor mío, Padre, dejando todo lo que nosotros somos, Señor. Y sabiendo, Señor mío, Padre, que solamente a través de ti, Señor, podemos, Señor mío, Padre, concretar todo lo que nosotros en realidad, Señor mío, debemos de llevar a cabo. Señor, gracias por el día, Señor. Gracias por este Shabbat, Señor mío, que ya terminó. Señor, te glorificamos, te exaltamos. Y Señor mío, nos queremos dejar en tus preciosas manos. Yo te quiero rogar, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están aquí con nosotros, Señor mío, a Israel, a Oli, a la hermana Selene, a Rocío, la hermana Virginia, a la hermana Oliva, a la hermana Margarita, Señor, gracias, gracias, Señor mío, porque tú, Señor, estás con cada uno, Señor, de nosotros y nos bendices. Te ruego que tú comiences a ministrarnos, Señor, a través del Ruaj, del Eterno, a través del Espíritu de Dios, para que tú seas, Señor mío, quien nos enseñe. Permite, Señor mío, Padre Celestial, que todo aquello, Señor, que salga de mi boca pueda ser de bendición para mis hermanos, y si no lo es, Señor mío, Padre, que sea quitado, Señor mío, de en medio. Toda palabra ociosa, Señor, también quítala, Padre, y en tus manos nos dejamos, Señor, sabiendo y conociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Señor, a ti damos toda gloria y toda adoración por siempre. Señor mío, te glorificamos, Señor mío, Padre. Gracias, Abba Kadosh. Amén. Bueno, bienvenidos a todos, a los que se acaban de conectar. También ya está por ahí David, la hermana Oliva, la hermana Margarita. Muchas bendiciones, muchas, muchas, muchas bendiciones. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo en esta clase. Sí, David apareció de donde, no sé de dónde, pero David ya está con nosotros. Qué bueno, eso es una bendición. Bueno, pues si no tienen inconveniente, vamos vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que vimos la clase pasada. A lo mejor fueron poquitas cosas, porque recuerden que empezamos con una introducción. Entonces, son algunos puntos, los tenemos ahí en la pantalla, ustedes los pueden ver. Primero que nada, vimos que Abraham no era judío, era un caldeo, ¿sí? Es lo que nosotros ahora conocemos como un iraquí, ¿sí? También ya con nosotros está Fanny, este, y bueno, pues es una cosa muy importante, ¿sí? Sí, ustedes pónganme manitas para que yo sé que están ahí, por favor, porque si en algún momento se me van se me va la señal o algo así, yo con sus manitas sé que sigo presente en sus teléfonos o en sus computadoras donde estén viendo esto. Entonces, bueno, pues sabemos que Abraham no era judío, sí, era un gentil, era una persona que no era del pueblo del Eterno. Todavía en ese momento no existía el pueblo del Eterno. También menciona que Génesis 14:13 menciona que Abraham era hebreo, ¿sí? Sabemos y ahora entendemos lo que es ser un hebreo, es ser una persona que cruza, ¿sí? Una persona que cruza. Acuérdense de esto mucho, hermanos, porque nosotros lo vamos a ocupar más adelante. Es algo muy, muy importante. Abraham recibe una promesa por su obediencia. ¿Por qué recibe una promesa? Por su obediencia. Grábenselo, por favor. Esto lo podemos ver en Génesis 22, del 16 al 18, en específico el versículo 18. El pacto abrámico, ¿sí? Cubre o abarca una tierra y descendencia bendecida. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este pacto abrámico aplique para nosotros? Ahí se los dejo. No de precisamente de tarea, pero a ver ustedes qué me dicen a lo largo de la clase. También vimos que la promesa de ese pacto que Dios hace con Abraham se cumple en la vida de Isaac en Génesis 25:11, ¿sí? Adonai bendice a Jacob
Aquí ya estamos en las generaciones. El Isaac, hijo de Abraham, recibe la bendición. Jacob, hijo de Isaac, recibe la bendición. ¿Sí? Ya estamos en Génesis 35. La bendición se cumple en la vida de Jacob cuando en un momento dado también tiene un hijo primogénito, su hijo José, ¿sí? De la esposa amada. Y bueno, pues el Eterno aquí ya le había cambiado el nombre, ya no era Jacob, ahora era Israel, ¿sí? Y cuando él era ya abuelo con los hijos de José, antes de morir, los adopta. Ajá, adopta a los dos hijos de José como, ¿cómo se, cómo, ay, Oli, no te entiendo bien. ¿Cómo, cómo un judío cruza a hebreo? No te entendí. Si me vuelves a escribir la pregunta, con todo gusto te la contesto. Israel, el abuelo, ¿sí? Decide adoptar a los hijos de José, y lo menciona en la escritura, ajá, y los bendice. O sea, los hace parte de esas 12 tribus, las tribus que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, en un momento dado, en lugar de 12 tribus, se convierten en 14, ¿sí? Esto es algo importante también. Y bueno, la bendición, ajá, termina cayendo sobre uno de los hijos de Israel, de Jacob, ¿sí? Su hijo menor, que se llamaba Efraín. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, la bendición va a ser regada a todo el mundo, ¿sí? Eso era lo que nosotros estábamos viendo. Bueno, antes de entrar en materia, mis amados hermanos, ¿sí? Quiero en un momento dado que veamos algo importante. No, este no es. Aquí. Ok, tenemos la escritura, porque les dejé de tarea algo. Sí, sí, sí. ¿Qué significa que un hebreo cruza? Ah, como siempre. Este, Oli le pega al clavo. Bueno, eso es importante, ¿sí? Por eso les estoy poniendo estos puntos. Yo estoy seguro que en ninguna predicación a lo mejor han escuchado todo este tipo de situaciones, ¿sí? Sino que en un momento dado ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no mencionó cosas tan importantes como no sé, todo lo que le sucedió a José, todo lo que en un momento dado pasó Jacob, sí, al pelear con un ángel, etcétera? O sea, cómo fue esa situación de Isaac cuando lo iban a ofrecer? No, mis amados hermanos, en este momento no son interesantes, no son importantes. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos viendo, acuérdense siempre del título del curso, la historia completa, ¿sí? Vamos a llegar a un punto en donde vamos a necesitar todos estos elementos que estamos viendo, ¿sí? Y uno de esos elementos es, ¿qué significa que un hebreo cruce? ¿Sí? Entonces, estamos así como que sentados a la mesa con un rompecabezas de 2000 piezas, ¿sí los han visto? Que son paisajes maravillosos, ¿sí? Y bueno, entonces estamos armando pieza por pieza. Ahorita lo que estamos haciendo es armar siempre el contorno. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a armar un rompecabezas. Yo, bueno, muchas veces me fascina eso. Entonces, y tengo rompecabezas por armar de más de 2000 piezas. Entonces, siempre se arma primero el contorno porque son las piezas más fáciles. Entonces, de alguna manera, siempre tenemos que poner una base, una estructura. Y así es como vamos a ir yendo. Vamos a contar una historia que a ustedes estoy seguro que les va a asombrar y van a entender muchas cosas que estoy seguro que no entendían. Bueno, estábamos entonces antes de comenzar la clase, estábamos en el tema, ¿sí? De poder entender qué fue lo que sucedió en la zarza, ¿sí? Que por ahí se armó un debate maravilloso. Yo doy gracias a Dios por sus vidas y por su participación, ¿sí? Y bueno.
pues Éxodo 3:2, ¿no? La cita por defecto que todos, algunos pusieron algunos versículos más, etcétera, pero fue una maravilla cada una de las respuestas que ustedes mencionaron. Vamos a estudiarlo rápidamente, solamente vamos a tomar 3 minutos para esto. Dice Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, ¿sí? Bueno, pues es textual, ajá. Si nosotros en un momento dado tomamos, por ejemplo, la Biblia Kadosh, ¿sí? Dice, el malaj de Yahweh se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza, ¿sí? Entonces, pues no, ustedes me dirán, bueno, pues no hay nada que descubrir aquí. Pues sí, hay muchas cosas que descubrir aquí y vamos a dar pauta a algunas. Hay otras que vamos a ver mucho más adelante en nuestras clases, ¿sí? Pero entonces lo único que queremos que dejar muy claro, ¿sí? Es en un momento dado que efectivamente fue el ángel del Señor. Todos ustedes, todos, tal vez la hermana Selene, porque es un poquito más nueva, tal vez no lo sepa, tal vez será la única que no lo sepa de los que están en este curso, pero bueno, pues el ángel de el Eterno, ¿sí? El ángel de Yahweh, en un momento dado es después quien se convierte en nuestro Mesías, en nuestro Salvador. Sí, bueno, no es que se convierta, es una palabra mal utilizada. Él deja su autoridad como Dios y pasa a ser una persona humana. Entonces, pero yo aquí quiero mostrarles algo interesante. Bueno, si nosotros estamos leyendo la versión Reina Valera 60, necesitamos un poquito más de ayuda, ¿sí? Que seguramente a lo mejor Eric lo utilizó, no lo utilizó, no lo sé. Bueno, vamos a la versión Valera 60, pero con el apoyo de la Strong. Y aquí, cuando nosotros estamos, lo que estoy subrayando es la palabra ángel, encontramos que es el Strong 4397, ¿sí? Y si nosotros vemos lo que significa, bueno, a qué palabra hace referencia esto, acuérdense que estamos estudiando y escudriñando la escritura. Efectivamente, como Eric nos dijo, la palabra malak, sí, viene de una raíz que no se usa en singular y quiere decir despachador como delegado, un mensajero, sí, un especial de Dios. También la palabra malak es, digamos que aplicada a un profeta, sacerdote o maestro. Aquí es donde empezamos a encontrar mucho más allá de lo que nosotros sabíamos. Por eso es importante que nosotros estudiemos, ¿sí? Efectivamente, hermana Selene, pues usted no lo sabía, pero precisamente aquí es a donde yo quiero llegar. El ángel del Eterno, ¿sí? El que aparece en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que vamos a empezar a utilizar su nombre en hebreo como Tanaj. Más adelante les voy a decir qué quiere decir Tanaj en realidad, pero ustedes ubiquen Antiguo Testamento, Tanaj, Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Les voy a dar esos conceptos, ¿sí? Entonces, en el Tanaj aparecen en varias ocasiones, ¿sí? Lo que es el ángel del Eterno. Y ese ángel del Eterno, pues no es otro más que nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Lo conocemos como Jesucristo, su nombre transliterado, ¿sí? Su nombre en hebreo es Yahshua, nuestro Mesías o Yahshua HaMashiach, que eso quiere decir la salvación del Eterno, nuestro Mesías. Entonces, pues bueno, aquí aparece ese Strong y ahora mismo les voy a poner lo que yo estoy leyendo porque no lo puse, pero, ay mamá, no es este tampoco, es este. Aquí está. Estamos hablando del Strong 4397, ¿sí? De la palabra Malak. Ajá. Y esto es lo que significa. De aquí es de donde yo estoy leyendo. También significa embajador o enviado, un mediador, un mensajero o un ángel. Ajá. Fíjense que si yo me voy o utilizo, ¿sí? Lo que es
una enciclopedia que es el Diccionario Expositivo de las Palabras del Antiguo Testamento, la palabra Malak, sí, ya lo tienen ustedes en pantalla, ajá, dice mensajero, ángel, sí, arábigo, etíope, en diferentes lenguas, eso quiere decir que en diferentes lenguas se pronuncia de la misma forma, Malak, sí, y que bueno, pues aunque no existe en el Antiguo Testamento hebraico, se puede percibir la relación etimológica con Malak. Es más, el Antiguo Testamento se usa el vocablo mensaje, ¿sí? Esto lo podemos ver en Ageo 1:13. Era lo que se utilizaba para describir a un Malak. Ajá. Y también otro nombre derivado de la misma raíz es Melacá, que quiere decir trabajo, y aparece 167 veces, ¿sí? El nombre del profeta Malaquías viene de esa raíz, de Malac, ¿sí? Que en realidad es Malaki, ¿sí? Literalmente el significado de Malaquías quiere decir mi mensajero, ajá, y se basa, como dice ahí, en el nombre de Malac. Entonces, aquí abrimos un poquito más, o le damos un poco más de apertura a la escritura. ¿Por qué? Porque ya encontramos algo en el Strong que nos da la pauta para decir que la palabra Malak también es aplicada a los profetas, mis amados hermanos. Es aplicada también a los maestros, ¿sí? Aquí lo dice, a los sacerdotes, ajá, a profetas, sacerdotes y maestros. Entonces, es por eso que nosotros cuando recibimos enseñanza, cuando nosotros recibimos profecía, cuando nosotros en un momento dado somos ministrados por una persona correcta o adecuada, ¿sí? Pues parece que en un momento dado es como si tuviéramos la misma presencia del Eterno cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, es por esto porque realmente los malak, ajá, los ángeles, pueden estar alrededor de nosotros y están utilizando a las personas humanas que nosotros tenemos cerca de nosotros para poder ser ministrados. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, ahí ya se une un conjunto de situaciones en donde a lo mejor hay uno o varios ángeles alrededor de nosotros, además de la persona física que tal vez sea nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro, no sé, alguien que esté alrededor de nosotros y está siendo utilizado por el Eterno para que ese malak, ese ángel, pueda en un momento dado llevar a cabo su tarea. Sí, sí, imagínense todo lo que sale de todo esto de poder entender quién estaba en la zarza. Aquí también entendemos, sí, como dice la escritura, que pues efectivamente era el ángel del Eterno quien estaba ahí en medio, sí, de la zarza. Este no es, perdón, es este. Ajá, donde en un momento dado dice, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de la zarza. Bueno, no hay más que decir al respecto. Tal vez podríamos incluso hacer una predicación al respecto, pero bueno, tampoco es la intención de esto, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, bueno, pues ya resolvimos la tarea, ya vimos incluso lo que le pedí a Eric que nos ampliara, ¿sí? En donde en un momento dado nos dijera qué era lo que significaba, sí, Malak, ¿no? O en algunas, en griego, no, perdón, en arameo se pronuncia Melek, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bueno, pues ya lo tenemos entendido y bueno, pues ya podemos continuar, mis amados hermanos. Ok, estoy poniendo entonces la clase 2, mis amados. Espero que no haya quedado dudas. Si hay dudas, por favor, díganmelo. Sí, la duda de Oli no la voy a contestar todavía. ¿Qué significa que un hebreo cruce? Lo vamos a ver más adelante. Ok, punto número 1 de la clase 2. Ok, llega a la escena Faraón. Ya hicimos el recuento, ya vimos lo que era el ángel del Eterno, y llega a la escena Faraón, un Faraón que no conocía las obras de José, ¿sí? Y hace esclavos a los hebreos, ajá, porque se estaban multiplicando. Esto lo podemos leer en Éxodo 1, del 7 al 11, ¿sí? Seguramente lo conocemos. Hermana Selene, yo le voy a pedir por favor que usted busque todas estas citas bíblicas y las vaya leyendo.
Los versículos en específico, si usted quiere leer todos los capítulos, el capítulo completo, sí, bienvenida, o sea, es de alguna manera una bendición poder hacerlo. Entonces, es importante, bienvenida Vicky, es importante que usted vaya leyendo para que vaya conociendo cada una de las situaciones, ¿sí? Eh, Punto número dos, o punto B, aparece en la escena Moisés, ¿sí? O sea, ya pasaron tiempo, aparece, están en cautividad, ajá, el pueblo del Eterno, y aparece en la escena Moisés, el libertador, ¿sí? Cuando Adonai decide liberar a su pueblo, los descendientes de Israel esclavizados en Egipto. En realidad ese fue el objetivo de Moisés, ¿sí? Es una historia maravillosa, es una situación maravillosa, todo lo que Moisés logró y pudo tener comunicación con el Eterno, saber en un momento dado lo que él deseaba, poder hablar, ¿sí? Dice la escritura bueno, era como su amigo, que podían hablar cara a cara. Entonces, de alguna manera, sí, Moisés es un parteaguas dentro del el pueblo del Eterno y también debe de serlo para nosotros, mis amados hermanos, porque hay mucho ejemplo en él, en su forma de ser, en su forma de ser varón, en su forma de ser esposo, en su forma de ser pueblo de Dios, en todo lo que Moisés representa, ¿sí? El pueblo judío, pues bueno, definitivamente no es que sea un Dios para ellos, pero sí es una persona muy importante, ¿sí? En la cual toman mucho ejemplo los judíos. Y bueno, aquí como una pequeña referencia a este punto, bueno, pues aquí aparece la primera fiesta del Eterno, ¿sí? Solamente les voy a pedir que por favor tomen nota, porque en el momento en el que el Eterno le habla a Moisés, lo regresa, hace todo lo de las plagas, etcétera, y va a salir el pueblo del Eterno, ¿sí? Pues es donde en un momento dado se comienza lo que después sería la fiesta de Pascua. Ajá, esto lo van a encontrar ustedes en Éxodo capítulo número 12, ¿sí? La Pascua o Pesaj, ¿sí? Quiere decir pasar de largo y fue nombrada de esa forma porque si ustedes recuerdan la última plaga, que es algo muy conocido, hay películas acerca de eso, la última plaga, pues era el ángel de la muerte, enviado por el Eterno para matar a los primogénitos. Y para que eso no sucediera, pues el Eterno le dice a Moisés, dile a mi pueblo, ajá, que en realidad lo que van a tener que hacer es matar un cordero y le da las características y todo, y su sangre la van a poner en los dinteles de las puertas, ¿sí? De las casas de los hebreos. Entonces, ellos como pueblo hacen eso y cada vez de que el ángel de muerte pasaba alrededor de la casa de los hebreos, pues pasaba de largo. Entonces, es por eso que el Pesaj es algo muy importante, ¿sí? Y esto, pues bueno, lo podemos encontrar nosotros, también aquí hago referencia, ¿sí? A Moisés, a sacar del agua, ¿sí? En Éxodo 2:10. Ajá, es algo muy, muy similar, pero lo principal que quiero dejarles aquí en su corazón es la referencia de esta festividad que es muy importante. De hecho, el Pesaj o la fiesta de Pascua está considerada como el Año Nuevo Judío. El Año Nuevo Judío es en lo que nosotros deberíamos de estarnos basando, ¿sí? No el 31 de diciembre. Más adelante, cuando ya veamos las 7 fiestas del Eterno, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros hacemos, y les voy a decir algo que les va a caer como bomba, mis amados hermanos, pero tengo que empezarles a decir la verdad. Lo que nosotros hacemos con el 31 de diciembre es como si nosotros estuviéramos agarrando a, no sé, a San Judas Tadeo, a la Virgencita de Guadalupe o un crucifijo y nos estuviéramos persinando delante de Dios, teniendo la Biblia en un lado y a ese ídolo en el otro. Es exactamente lo mismo. El 31 de diciembre es también idolatría, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces van a decir, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, lo vamos a estudiar, porque en realidad
todos los demás calendarios, el calendario que ustedes me digan, ¿sí? Que nosotros en México, o bueno, principalmente en América, nos regimos sobre un calendario que pues está basado sobre costumbres romanas. Entonces, todas esas festividades, ¿sí? Son cuestiones en un momento dado idolátricas. Definitivamente no son las cosas que al Eterno le agradan. Hay un calendario que el Eterno dejó establecido y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque también para él hay fiestas que son muy importantes. Y esas fiestas, nosotros, sí, hermana Margarita, es pagano el fin de año, porque no es el fin de año que el Eterno marcó. Nosotros estamos, pues, haciéndonos en un momento dado una con todas esas festividades. O sea, estamos diciendo, sí, sí, yo estoy de acuerdo porque es como en un momento dado, cuando muchas veces como cristianos hemos dicho, no, 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 en el Día de Muertos dice la Escritura que no comamos de lo ofrecido a los ídolos, pero en fin de año le entramos al lomo, le entramos al pavo, en Día de Reyes le entramos a la rosca, en septiembre para los mexicanos en un momento dado le entramos a los chilaquiles, a las enchiladas, todo eso son ofrecimientos paganos, desafortunadamente, ofrecimientos a ídolos, sí, desafortunadamente se los tengo que platicar, mis amados. Entonces, pues bueno, definitivamente, pues ya dejamos de ser en un momento dado lo que nosotros pensábamos que estábamos guardando. Las leyes dietéticas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, también están vigentes, mis amados, ¿sí? Nosotros no podemos en un momento dado, si decimos que adoramos al Eterno, pues comer todas esas cosas. Entonces, por eso les dejé esta referencia, porque aquí realmente es el año nuevo para el Eterno. Este es el calendario que nosotros deberíamos de cubrir. Desafortunadamente, principalmente aquí en América, la hermana Oliva pues está en Europa, pero también es lo mismo. Nos regimos por el calendario pues grecorromano, ¿sí? Y ese está haciendo influencia en todo el mundo, ¿sí? Todas, mi hermana Margarita, todas esas son paganas. Entonces, esa influencia se ha pasado de generación en generación a lo largo de muchos años y por muchos países. Y esas son las influencias que nosotros tenemos, influencias que han llegado de costumbres paganas en realidad. Y pues si ahora estamos estudiando la historia completa, pues tengo que hablarles precisamente de esto. No deberíamos de regirnos sobre el calendario grecorromano, deberíamos de regirnos sobre el calendario hebreo. ¿Sí? Es difícil, por lo menos yo lo digo en mi país, en México, y muchos de ustedes compartirán conmigo, pues el celebrar Shabbat es una situación complicada porque a muchos nos hacen trabajar en sábado, ¿sí? Que por cierto, Shabbat Shalom, porque ya terminó el Shabbat, pero son situaciones que son reales y si nosotros queremos realmente obedecer al Señor, así como lo hizo Abraham, que era una persona gentil, pues son cosas que debemos de empezar a considerar. Pero ahorita no se espanten, poco a poco iremos viendo y poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta de lo que está sucediendo. Siguiente punto, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Aquí viene una parte maravillosa de la escritura que necesito que por favor abran muy bien los ojos, que no parpadeen, dejen de respirar, porque cruzan el Mar Rojo, Adonai les da el maná, agua de la roca, los acompaña, ¿sí? A lo largo del desierto. El Eterno como una columna de fuego en la noche y una nube de día. Distintos portentos que sucedieron cuando salen de Egipto, ¿sí? Y son portentos de los cuales son testigos los hebreos. Ajá. Es la historia de amor más interesante jamás contada. Aquí comienza la realidad de nuestra salvación, mis amados hermanos. ¿Sí? El novio enamorando a la novia, luciéndose, desplegando sus mejores atributos. Sí, esto lo pueden ver ustedes en los capítulos del 13 al 17 del libro de Éxodo.
Esta es la realidad, ¿sí? Profesor, si se recibe el año nuevo en medio de oración a Yahweh, igual sigue siendo fiesta pagana. Pues sí, mi hermana, porque usted está celebrando un día que no es correcto, porque el Eterno está esperando que el primero de Nisan, conforme al calendario hebreo, ¿sí? Usted celebre el año nuevo, porque fue el día que el Señor instituyó, o sea, el día de la fiesta de Pascua. Pero si usted lo celebra el 31 de diciembre, pues no, ya no fue igual. Ya ahí ya perdimos completa y absolutamente. Entonces, ya lo veremos más adelante. Ahorita ustedes no se preocupen, ¿sí? Porque van a decir, bueno, es que yo lo desconocía. Pues sí, por eso son estos cursos. Por eso dice la escritura, escudriñar. No dice leer. Aquellos que nada más leemos para acostarnos y nada más leemos y leemos y leemos y leemos y leemos, pero no escudriñamos, no estamos haciendo lo correcto, ¿ok? Dice la palabra, escudriñad mis escrituras, ¿sí? ¿Por qué fue talado su pueblo? Porque le faltó conocimiento. Entonces, dice la escritura que debemos de escudriñar, o sea, buscar, meternos en medio, estudiar, hacer, no nada más leer, sino ver, buscar, la Strong, diferentes versiones, qué dice este diccionario. Ahora tenemos una herramienta maravillosa que se llama Internet. Bueno, hay muchas facilidades, ¿sí? Yo le aseguro y creo firmemente que usted en su casa tiene más de dos Biblias o de diferentes versiones. Bueno, pues ese es el tema, estar comparando los versículos, sentarse en una mesa o en su cama y empezar a estudiar, ¿sí? Yo recuerdo muy bien que a diferentes personas de repente les dejo tareas como, por ejemplo, leer un capítulo de la escritura diario. Hay personas a las cuales les dejo leer tres, cinco, depende del grado de madurez que tengan y para diferentes circunstancias. Eso provoca libertad, pero cuando las escudriñamos, ¿sí? Provoca sabiduría y eso es lo que nos permite salir adelante. Yo aquí enfrente tengo un mueble donde tengo en un momento simplemente cuatro Biblias, versión Dios habla hoy, versión en un momento nueva versión internacional para niños, la Biblia del arco iris, que es Reina Valera, y tengo la Biblia en hebreo. Así, tan fácil, volteo enfrente de mí y es lo que estoy viendo. Y atrás de mí hay también otras versiones, o sea, tenemos en casa varias Biblias, ¿no? Hay lugares donde no tienen una sola. Entonces, es importante que nosotros escudriñemos. Pero a lo que voy es a esto, hermanos, ¿sí? Lo que estaba sucediendo en Éxodo 13 al 17 es que Dios estaba enamorando a su novia, ¿sí? Antes de darles los mandamientos, estaba enamorándolo, ¿sí? A cada uno de los hebreos que salieron de la esclavitud, ¿sí? O sea, imagínense, los libertó de la esclavitud, los llevó por el desierto y estaba vistiendo sus mejores galas. O sea, quiero que se ponga principalmente las mujeres, hay pocos hombres, bueno, está David, está Isra, pero principalmente las mujeres, imagínense, o las que son casadas, imagínense cómo fue que las cortejaron. Pues así el Señor. Imagínese abrir el mar, o sea, suena fácil, nos hemos acostumbrado como cristianos o en el cristianismo, se han acostumbrado a decir ese evento como algo que fue como preparar palomitas, ¿no? Pues no, mis amados hermanos, o sea, abrir el mar no creo que haya sido algo poco, ¿sí? Pero sin embargo, en un momento dado el Señor lo hizo para enamorar a su novia. Aquí dice que había una columna de fuego por la noche. ¿Para qué? Pues para que no les diera frío, para que pudieran ver. Ajá. Y había una nube de día, o sea, los tapaba. ¿Se imagina usted en un momento dado de novio cómo era? Ah, pues yo te tapo, te pongo mi chamarra porque ya está lloviendo, está haciendo frío y la dama está en un momento dado que vino con su mejor vestidito y bien linda, pintada, maquillada de una manera bonita, etcétera, pero se le está fastidiando su cabello, ah, bueno, pues me pongo de tapete, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que, si ya están llegando los me gusta y los corazoncitos. Claro, mis amados hermanos, esto es lo que el Señor estaba haciendo en Éxodo 13 al 17. Ajá. Entonces, incluso les voy a decir un dato que creo que puede ser importante para ustedes,
En esa columna de fuego, mis amados hermanos, ¿sí? En esa columna de fuego, pues, híjole, sería algo, aventurado, pero yo sí me voy a aventurar a decírselos, ¿sí? Que en un momento dado, ese fuego no era otra cosa más que querubines con espadas de fuego dando vueltas alrededor de el Eterno. O sea, en medio de esa columna de fuego se encontraba el Eterno, ¿sí? Yahweh de los ejércitos. Y era fuego, las espadas de fuego que tenían los querubines que lo estaban cuidando. O sea, el Eterno sí va con su escolta. Él en un momento dado, mejor que Trump, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos, no, 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 o sea, él sí va cuidado por los querubines. Ajá, que los querubines, bueno, pues es una de sus funciones, cuidar a todo lo espiritual. Ajá, entonces, ese fuego que nosotros en un momento dado ahora nos imaginamos y en películas y todo eso, pero que en ese momento realmente sucedió, eran las espadas de los querubines. ¿Sí? Que en un momento dado se veían. Entonces, no permitían ver cómo el Eterno estaba en medio de ese fuego. También, en cierta forma, la situación de que en medio de la zarza ardiendo, siempre como que rodeado de fuego, es que estaba el Señor. ¿Sí? Bueno, pues ese es un punto bueno, no puedo, lógicamente, no hay una escritura, pero el Talmud menciona eso. El Talmud no es otra cosa más que la Biblia hablada. Es una Biblia que utilizan en un momento dado los judíos para poder en un momento describir cada una de las cosas que pasaron de generación en generación desde los tiempos de todos estos hebreos que salieron de Egipto y que se fueron contando de padres a hijos y de padres a hijos y de padres a hijos, pues así lo menciona el Talmud, que esa columna de fuego eran las espadas de fuego de los querubines y en medio estaba el Eterno. Ese es un dato cultural. Bueno, y pues ya vimos, o sea, la historia, o sea, está enamorando a su novia. ¿Sí? Bueno, llegan al monte donde les entrega, ¿sí? Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Ajá. Llegamos a un punto crucial, mis amados hermanos. Todo esto sucede y Adonai lleva a los hebreos a realizar un pacto. Adonai ya los liberó, ¿sí? Les pide que ellos dejen toda la idolatría de Egipto, ajá, solo adorar al Eterno. Entonces, el Eterno es celoso. Dice la Escritura que Él es fuerte y celoso, ¿sí? Aquí se empieza a notar. Ajá. El que hizo los cielos y la tierra les otorga mandamientos. El Eterno se está comprometiendo, o sea, en el momento en el que se está llevando a cabo Éxodo 20, ¿sí? Lo que está sucediendo es que le está entregando el anillo de compromiso a su novia, mis amados hermanos, ¿sí? Del 13 al 17, pues la sacó a pasear, fue por ella, se presentó ante sus papás, la estuvo cortejando, le mostró en un momento dado que tenía todos los reinos de la tierra para su novia, le mostró grandes cosas que podía hacer, porque esos portentos que aparecen en Éxodo, mi amado hermano, no hay otra parte de la Biblia que en un momento dado, aparezcan. Hay cosas maravillosas que, por ejemplo, el profeta Elías hizo, ¿sí? O el profeta que lo sucedió, que es el profeta Eliseo, ¿sí? Pero así tan grande, no hay otra parte en la escritura. ¿Se había puesto usted a pensar eso? Ajá. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Estaba haciendo un despliegue para enamorar a su novia. Y en Éxodo 20 le entrega el anillo. ¿Sí? Entonces, es un pacto matrimonial. Si los hebreos aceptaban el pacto, serían bendecidos por confiar en el Eterno absolutamente. ¿Sí? Aquí le voy a decir algo. No existe la posibilidad de quitar o de negociar. ¿Es todo o es nada? Ajá. Haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Esto lo dice Éxodo 19:8. Y yo quiero que usted, que no me crea, sino que lo leamos. Éxodo 19:8. Aquí está. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo.
Aquí está, mis amados hermanos, ¿sí? Está escrito. Créame que no le estoy mintiendo. Entonces, ay, perdón. Entonces, aquí, bueno, pues ya estamos entendiendo, ¿sí? Cómo son las cosas. El Eterno, ajá, les da los mandamientos, ¿sí? El Eterno les dice que serían su especial tesoro en Éxodo 19:5. O sea, es un novio enamorado, mis amados, ¿sí? Y principalmente las mujeres que saben lo que es eso, que saben lo que es emocionarse cuando hay un despliegue de parte de los caballeros, cuando los caballeros en un momento dado realmente tenemos esa posibilidad de enamorar a nuestra pareja, de siempre estar cultivando día a día esa situación, pues es el mismo ejemplo de nuestro Dios, ¿sí? Para quien diga que no tenemos ejemplo nosotros los varones para poder enamorar a nuestras esposas, no, mis amados hermanos, aquí está el ejemplo claro de esto, en realidad. Se trata la escritura. Yo se los iba a dejar de tarea, pero les iba a costar mucho trabajo. La escritura, mis amados hermanos, no se trata de un sacrificio donde derramó sangre. No se trata, mis amados hermanos, de demostrarnos que existe un pueblo hebreo. No se trata de que existió un Pablo, no se trata de que existieron profetas, ¿sí? No hay en un momento dado que la Biblia se trate de David, ¿sí? O de un Apocalipsis. No, mis amados hermanos, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es en un momento dado un pacto de matrimonio. De eso se trata la Biblia. Y vamos a ver por qué en este curso. Entonces, sí, cuando el mayor, sí, en este caso el eterno Adonai, ofrece un pacto, el menor, sí, pues no puede más que aceptar o rechazar. No hay opciones. No podemos decir, ay, quiero en un momento dado tu pacto, pero nada más al 80%, o quiero nada más los mandamientos que me convienen. No, mis amados hermanos, ya por ahí vi risas. Claro que no, ¿sí? O sea, esto o se acepta el paquete completo o no se acepta. Por eso lo que ahorita yo les decía acerca de que son festividades paganas. O se acepta o no se acepta, mis amados hermanos. Si usted que salieron del cristianismo o están en el cristianismo piensan que haber dejado de tomar, de fumar, de decir groserías lo es todo, no, mis amados. No, en realidad no han empezado. En realidad, sí, hay mucho más allá después del sol. Y es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante porque si no, nos va a ganar el tiempo. Ok, ok. Quiero aquí acomodar esto. Aquí está. Listo. Debido a que el pueblo falla, ¿sí? Después de que le prometieron matrimonio, ya le dieron hasta el anillo de compromiso, ¿sí? Y se desvía, o sea, dejan de adorar, ¿sí? Dejan ¿es todo? No, no es todo, hermana Margarita, todavía hay más. Adonai instituye, ¿sí? Un sistema sacrificial del tabernáculo, ajá, ya que habían aceptado el pacto y si no lo obedecían debían morir. Eso fue lo primero que sucedió, ¿sí? El Eterno, como un novio celoso, dice, pero espérame, si estos apenas les estoy dando en un momento dado las leyes, se acaba de ir mi siervo Moisés otra vez al monte y ya están haciendo un becerro de oro, pues lógicamente el Eterno se molestó y por eso murieron muchos ahí, ajá, ¿sí? Entonces, para que estas cosas no sucedieran, entonces el Eterno crea todo un sistema de adoración, ¿sí? Donde también les entrega leyes. En primer lugar eran los 10 mandamientos, los que están escritos con el dedo de Dios, dice la Escritura, ¿sí? Pero ya después les entrega todo un sistema de adoración, les entrega leyes, ¿sí? Para cada cosa. Les decía yo que hay leyes incluso sanitarias, hay leyes en un momento dado de comida, de cómo hacer muchas cosas. O sea, el Eterno les puso las reglas de todo el juego. Les otorga un calendario, ¿sí? Un protocolo social. Les designa una tribu dedicada a recordarle a los demás del pueblo cómo hacer las cosas. Esto ustedes lo pueden leer en Éxodo 20, 21, 22 y 23, ¿sí? Ya que la consecuencia de no cumplir o seguir el pacto, pues es la muerte. No hay más, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí
con referencia a este punto, vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Primer punto, bueno, aquí es donde debemos hablar acerca de los mandamientos, ajá, y responder una palabra muy básica, mis amados hermanos. ¿Por qué es importante conocer los mandamientos del Eterno? ¿Sí? Como siempre, pues es necesario que nosotros vayamos a la Escritura y responder a ello. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a leer lo que dice Romanos 2, del 12 al 13. Esto lo voy a leer en versión, nueva versión internacional para que se comprenda un poco más. Son palabras más fáciles. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, ¿sí? Por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, como lo voy a decir muy claro, perdóneme que se lo diga. Ir cada 8 días, principalmente un día domingo, que ni siquiera es el día del Eterno, a escuchar la palabra, no me hace salvo, ¿sí? Sino lo que me hace salvo, lo que me hace estar dentro de pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿sí? O sea, el que yo acepte la argolla de matrimonio es cumplir lo que dice su escritura, no escuchar su escritura, mis amados, ¿ok? Y dentro de eso, aquí dice, ¿sí? Sino a los que la cumplen. Entonces, voy a hacer más claro todavía. Ajá. Cumplir el día del Eterno no es ir en domingo. Cumplir las leyes sanitarias y las leyes, por ejemplo, alimenticias, ¿sí? De qué cosa debo de comer, ¿sí? Pues es cumplir lo que dice sus mandamientos. Hacer lo que el Señor dice en la Escritura, ajá, que todo esto se encuentra en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, es, ¿sí? Es estar en obediencia con el Señor. Eso es lo que el Eterno busca. No busca, ¿sí? Que nosotros en un momento dado nada más escuchemos la escritura y pensemos que somos los mejores de los mejores y nos la pasamos enseñando y haciendo células y cosas así. No, mis amados hermanos, por ahí no va el tema. ¿Ok? Entonces, sigamos más adelante. Ay, perdón. Aquí. Ok. Segundo punto, la escritura nos indica que todos debemos de tener un juicio. Estamos hablando de leyes, mis amados hermanos. Ajá. Entonces dice, porque, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Yahshua para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Romanos 14 del 10 al 12 dice, tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal del Eterno. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Eterno. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Aquí está. Dice, toda rodilla se dobla, ¿sí? O sea, aquellos que conocen de Dios, aquellos que no conocen de Dios, van a doblar su rodilla algún día delante del Eterno. Nosotros que ya conocemos de Dios, vamos a doblar nuestra rodilla y pasaremos por este juicio. Es fácil, es sencillo entenderlo. Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Cuando en un momento dado nosotros, alguien nos dice, es que hay reencarnación, es que es el espíritu de fulanito que se fue hace mucho y pues todavía se pasea aquí por su cuarto, que era su recámara. No, mis amados hermanos, eso no existe. Una vez que nosotros morimos, ¿sí? Solamente hay la muerte y después el juicio.
¿sí? Ya mucho más adelante, la segunda parte de este curso hablará de lo que sucede con las almas, pero eso ya se los diré. Pero en un momento dado, aquí lo dice muy claramente, está establecido que los seres humanos, ¿sí? O sea, la creación, ser humano, muera una sola vez y después el juicio. No hay más, ¿sí? Primera de Pedro 4. 5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ok? Entonces, la escritura nos indica que debemos de tener un juicio, mis amados. ¿Sí? Ok. Entonces, ha llegado la hora de hacer otra pregunta más. Sí, pero quisiera ponerlos en un contexto. Si estamos hablando de un juicio, ajá, hay un juez y debe de existir entonces una ley. ¿Cuál creen ustedes, mis amados? Y sí quisiera que me escribieran, ¿sí? ¿Cuál ley creen ustedes que aplica en este caso? ¿Sí? ¿Una ley terrenal o una ley divina? Sí, exacto. Nos aplica una ley divina. Aquella ley que nos fue dada, ¿sí? A través de la escritura. A esa ley se refiere el Señor. Esa es la ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, aquí ya estamos entendiendo, ¿sí? Una situación que es muy, muy, muy clara. Permítame acomodar aquí. Dice que la Torah, ajá, es una ley dentro de la escritura. Josué 1:8. A ver, yo quiero ver lo que dice mi hermano. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que mi hermano David ahorita nos está enviando y quiero que por favor lo lean. Ahí está, Josué 1:8. ¿Sí? Efectivamente, David, nunca se apartará este libro de la ley de nosotros. Meditaremos en él. Pero dice, para que guardes y hagas, ¿sí? O sea, no es de que si quieres hacer y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así de simple. Ajá. Así de sencillo es esto. Y dice, hay una situación de promesa. Si tú haces u obedeces lo que está escrito en este libro, ¿sí? De la ley, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya se dio cuenta por qué el pueblo judío todo le sale bien y por qué es prosperado y por qué tiene dinero? Yo, desafortunadamente, la vez pasada estaba yo, y aquí voy a hacer una pausa. Estaba yo viendo encuestas de una empresa en Estados Unidos que se dedica a hacer encuestas acerca de las cuestiones cristianas. Pues es muy fácil, o sea, el Señor en su palabra dice que nosotros debemos ser prosperados y todo el pueblo hebreo fue prosperado al grado de que los egipcios les dieron su oro, sus posesiones, sus animales, ¿sí? Conquistaron a muchos reinos, etcétera. El pueblo judío no son personas que les falte dinero. Sin embargo, ¿sí? Los cristianos, bueno, o sea, es muy lamentable. Pero ¿por qué sucede esa situación económica? Pues porque nosotros no estamos nada más como cristianos o estuvimos como cristianos haciendo caso a la mitad del libro, al final del libro, al Nuevo Testamento. Pero todas las leyes financieras vienen en el principio del libro. Ujú. Es muy fácil, hay que diezmar, ¿sí? Pero, o sea, esto dígaselo a la mayoría de los cristianos y bueno, se retuercen como si les estuviéramos diciendo groserías, ¿no? Entonces, desafortunadamente así son las cosas, mis amados. O sea, estas son las cosas que yo quiero que ustedes se enteren y se den cuenta de que así es la realidad. Entonces, seguimos. Muchas gracias, David. Seguimos en esta situación. La Torah es la ley dentro de la escritura. Torah significa ley, significa dirección, instrucción, el Strong 8451, y aparece 220 veces en el Tanaj.
¿sí? Ya por cuestión de tiempo ya no les voy a enseñar el Strong. Entonces, comprobemos esto con las escrituras. Fíjense muy bien, mis amados, ¿sí? Aquellas cosas de las cuales nosotros vamos a ser juzgados cuando nosotros estemos delante de Dios en el juicio, se las voy a decir. ¿Para qué? Para que mida sus palabras, para que mida sus pensamientos, para que usted a partir de hoy se mida, por favor. ¿Sí? Dice la Escritura que seremos juzgados por las leyes establecidas por Dios, no por el hombre. Ajá. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. ¿Ok? Entonces vamos a ser juzgados por las leyes establecidas por Dios. O sea, ¿cuál es su ley? Pues la escritura. ¿Sí? Y principalmente yo quiero decirle de una vez, ajá, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Es por eso que existen una cosa que se llama las parashás, ¿sí? Esos 5 libros de la Biblia tienen un número determinado de versículos. Y esos 5 libros se dividen en 365 días. Y hay una parashá para cada semana, ¿sí? Entonces, en un momento dado, nosotros lo que tenemos que hacer es que cada año tenemos que leer todo la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando ya terminamos, empezamos de nuevo. Y cuando terminamos, empezamos de nuevo. Porque si no sabemos su ley, vamos a estar bajo ley y vamos a entender sus mandamientos y vamos a entender todo lo que Él pide de nosotros y vamos a estar obedeciendo, ¿sí? Por eso los judíos lo hacen y nosotros deberíamos de hacerlo. No nada más leer el final del libro, o sea, el Nuevo Testamento. A eso me quiero referir cuando digo el final del libro. No, debemos de leer el principio del libro y el libro completo. Pero sus mandamientos aparecen en la Torah en los primeros 5. Entonces, ahí está aquello por lo cual vamos a ser juzgados. Pero al final de esta clase les voy a dejar los 613 mandamientos para que sepan por qué vamos a ser juzgados. También vamos a ser juzgados por nuestras obras. Romanos 2 del 5 al 6. Pero tu obstinación, o sea, lo voy a decir en palabras mexicanas. Tú que eres necio y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, o sea, el día del juicio, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Padre Celestial, ¿sí? Es importante en un momento dado que nosotros entendamos que vamos a ser juzgados por lo que hacemos, mis amados, ¿sí? Entonces, por favor, o sea, vayamos pensando, perdón, vayamos pensando si estamos haciendo correctamente, ¿sí? También, discúlpenme aquí, hice aquí como que una cosa incorrecta. Permítame, permítame. Ok. Ahí está. También vamos a ser juzgados por nuestras palabras, mis amados hermanos. ¿Sí? Dice la escritura, pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mateo 12 del 36 al 37. Para aquellos que de repente todavía se les sale alguna grosería o que en lugar de estar bendiciendo a sus hermanos, a sus cónyuges, a sus familiares, todavía los están maldiciendo, porque tonto, ¿sí? Es una maldición. Entonces, tengan cuidado con lo que dicen, por favor. Si de su boca no salen bendiciones, pues salen maldiciones. Y de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, mis amados hermanos. Eso lo dice la escritura, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso? Que de nuestra boca no pueden salir maldiciones y bendiciones. Tenemos que ser coherentes, ¿sí? También vamos a ser juzgados por nuestros pensamientos. Dice Jeremías 17:10, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cuáles son las cosas por las cuales vamos a ser nosotros juzgados. Ajá. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, mis amados hermanos, pues es importante que lo consideremos. Vamos a ser juzgados por las leyes establecidas por Dios. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos. Vamos a ser juzgados por nuestras palabras y vamos a ser juzgados por nuestros pensamientos. Cuatro cosas es por aquellas que vamos a ser juzgados. Entonces, ahora que sabemos cuáles son las cosas por las cuales vamos a ser juzgados, sí, los que conocemos la escritura es importante que conozcamos la ley por la cual vamos a ser juzgados. ¿Sí? La ley del Eterno. Ajá. Esta se compone de 613 mandamientos. ¿Sí? Yo ahí les estoy poniendo una liga donde ustedes pueden ver de una forma muy simple, muy sencilla, los 613 mandamientos, ¿sí? Y esta liga, este trabajo que hicieron los hermanos, ¿sí? En esta página, pues está fabulosa porque en un momento dado divide los mandamientos de hacer, o sea, de tú harás esto, y los mandamientos de no debes de hacer esto, o sea, las prohibiciones, ¿sí? Entonces, sí, yo aquí, lógicamente, en el material que yo les voy a entregar, que voy a subir ya en estos días, sí, pues les entregaré en un momento dado la lista de todos los mandamientos para que ustedes puedan, perdón, para que ustedes puedan tenerla, ajá, y puedan en un momento dado saber cuáles son esos 613 mandamientos. Hay mandamientos, y de una vez se los digo, ¿sí? Hay mandamientos que no pueden ser cumplidos porque no existe ya el templo que estaba en Israel, porque nosotros no somos de la tribu de Judá, porque nosotros no somos judíos. Hay diferentes mandamientos de esos 613 que nosotros no vamos a cumplir, que no están hacia nosotros. Ajá. Pero todos aquellos que en un momento dado sí podemos cumplir, debemos de cumplirlos. Por ejemplo, 248 mandamientos positivos. Esos 613 los dividimos en dos, como les dije. 248 que son que yo debo de hacer, o sea, que sí debemos de hacer, y 340 y tantos que no debo de hacer. Ahorita los vemos. Por ejemplo, en el tema de Dios, creer que Dios existe, esto lo dice Éxodo 22. Reconocer su unidad, ajá. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Temer a Dios, servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda el alma. Seguir a Dios, jurar por su nombre, imitar a Dios, no profanar el nombre de Dios. Ajá. Entonces, aquí los van a encontrar ustedes por categorías y divididos entre los que sí debemos de hacer y los que no debemos de hacer. Y les voy a poner un ejemplo de los que no debemos de hacer. ¿Sí? Aquí está. Aquí están. 365 mandamientos que no debemos de hacer. Por ejemplo, con respecto a la idolatría y prácticas así de ese tipo. ¿Sí? No debo de creer en ningún Dios aparte del único y verdadero Dios. ¿Sí? Un ejemplo que los cristianos hacen mucho, y voy a confrontar nuevamente a mis queridos hermanos que están en esta clase y van a escuchar este curso. Por ejemplo, creer en la Trinidad, pues es como en un momento dado creer en dioses. Ya llegaremos a ese punto, pero eso es idolatría. ¿Sí? No hacerse imágenes, ¿ok? Pues bueno, lo hemos visto con católicos, con cristianos, etcétera. No hacerse imágenes para que otros adoren. Ajá. Si usted tiene, por ejemplo, la costumbre en un momento dado de poner en su casa imágenes de la Biblia y cosas así, pues está haciendo imagen de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Tenga cuidado con eso. Dice la escritura que debemos de poner su palabra,
en las paredes, en los dinteles de nuestras puertas, pero no imágenes. No sacrificar niños, no practicar la nigromancia, no sacrificar niños a Moloc. Recuerde que estamos hablando de un pueblo que en aquellos entonces, bueno, pues todos los pueblos que le rodeaban al pueblo hebreo, pues eran idólatras y tenían costumbres satánicas y bien, cosas bien gruesas, ¿sí? No construir un estrado con el mismo propósito, no plantar árboles en el templo, etcétera, etcétera. Es lo que le digo aquí, pues bueno, no vamos a poder hacer eso de evitar hacer eso de los árboles en el templo, porque no existe el templo y no vivimos en Israel. Entonces hay cosas que por eso debemos de leerlos, para conocerlos, para saber en un momento dado qué es lo que sí podemos y lo que no podemos hacer. Es importante que usted los lea. Entonces, en cuanto yo tenga ya el material arriba, sí, yo les aviso para que ustedes lo descarguen y puedan en un momento dado conocer bien las mesusá, exacto, sí, conocer bien en un momento dado todo lo que tiene que ver con con los mandamientos. Eso es la ley. ¿Sí? Nosotros no debemos de regirnos sobre ley de Estados Unidos, de España, de Francia, de Ecuador, de México. Bueno, debemos de obedecer las leyes porque la escritura lo dice, pero espiritualmente hablando, nosotros deberíamos de estar bajo el calendario hebreo, bajo las fiestas hebreas, las fiestas que el Señor santificó, porque incluso es un mandamiento, santificarás las fiestas, ¿sí? O sea, las deberás de practicar y son 7 fiestas, no es, y voy a hablar por los que estamos en México, no es hacer fiesta el 15 de septiembre y el día de la Candelaria y el Año Nuevo y el Día de Reyes y y por el Día de la Bandera y por el Día del Trabajo y por todas esas cosas. No. Solamente son 7 fiestas que las vamos a analizar más adelante y que vamos a ver el significado de cada una de esas, porque también tienen significados maravillosos que vamos a entender también muchas cosas. Entonces, ¿qué vimos en esta clase? Porque a lo mejor ya se les olvidó con todo esto de los mandamientos y de por qué vamos a ser juzgados. Vimos cómo el novio está enamorando a la novia. Usted es parte de la novia, ¿sí? Y el Señor lo está enamorando. Quiere que siga sus mandamientos, quiere que le obedezca, porque ya le entregó argolla de matrimonio, le entregó una ley que debe de cumplir. Y dice la Escritura, ya lo vimos, que si usted cumple esa ley, ¿sí? Va a ser bendecido, va a ser favorecido por el novio. Ajá. Entre los versículos que vimos y el que en un momento dado menciona, por ejemplo, mencionó David de Josué 1:8, pues ahí en un momento dado es donde nosotros vamos a entender, ¿sí? Lo que nosotros debemos de hacer. Ajá. Aquí quiero decirles que, por ejemplo, perdón, Israel nos dice, una mesuzá es un pergamino que tiene escrito 2 versículos de la Torah. Se encuentra albergado en una cajita o en un receptáculo que se encuentra adherido, ¿sí? A una parte de las partes derechas de nuestros pórticos, o sea, de los dinteles de nuestras casas, ¿sí? Y en las ciudades judías. Esa es una mesuzá. Es una pequeña cajita, mi amada hermana, Margarita, y es en un momento dado, para que nosotros pongamos ahí partes de la escritura y que pues realmente estemos siempre teniendo, ajá, ¿cómo se dice? Siempre teniendo al Eterno y a su escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Pregunta muy importante que dice la hermana Margarita. ¿Ni los cumpleaños? Efectivamente, esa es otra mala noticia. Y bueno, pues yo les puedo decir por testimonio que este noviembre pasado, que se supone que yo cumplo años, bueno, pues el Señor, en realidad me dejó muy claro que yo no debo celebrar cumpleaños. Dice
La hermana Oliva. Aquí en Europa el próximo martes es día de San José y celebran el Día del Padre, o sea, que es festivo. Pues también todas esas cosas, lo que pasa es que entendamos nuestros cumpleaños, el Día de la Padre, de la Madre, del niño, de el primo, del abuelo, del doctor, del barrendero, del abogado, de todo eso, son cuestiones en un momento paganas. Dice el Señor que solamente al Señor adorarás. ¿Sí? Entonces, sí es importante en un momento dado que nosotros no participemos de ese tipo de cosas. Yo sé que ustedes tienen familia y que tal vez al principio va a ser difícil. Esto tiene que ver con lo que yo voy mejorando día a día. Ajá. Voy mejorando porque ahora ya sé, por lo cual voy a ser juzgado. Entonces tengo que mejorar día a día para tratar de seguir sus mandamientos. No voy a cambiar de la noche a la mañana, hermanos. Eso sería ilógico, ¿sí? Pero en realidad debo de hacerme un esfuerzo. No debo de dejar las cosas a un lado, sino que debo de cambiar progresivamente, pero siempre esforzarme por tratar de hacerlo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo definitivamente celebrar Shabbat porque trabajo. Bueno, pero durante el sábado sí podrás en un momento dado dedicarle un tiempo al Señor, porque es bueno en un momento dado, por ejemplo, comenzar Shabbat en la noche. ¿Sí? Es bueno en un momento dado que tú juntes a tu familia y a lo mejor no precisamente a la hora del encendido de velas, que es la hora a la cual 18 minutos antes de que se debe de comenzar un Shabbat, tú lo comiences, sino que a lo mejor a las 8, 9, 10, 11 de la noche puedas llegar a tu casa y acostumbrar a tu familia a que esa hora vas a celebrar Shabbat, ¿sí? No nos hagamos también como los judíos que se llenaron en un momento dado de costumbres y de tradiciones que ya realmente eran de humanos, ¿sí? Cosas de hombres. Más adelante también lo vamos a escudriñar cuando lleguemos a la parte donde en un momento dado hablamos de nuestro Mesías aquí sobre la tierra. Vamos a ver todo eso, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, va a ser importante que nosotros entendamos, ¿sí? Todo eso, pero debemos de ir haciendo poco a poco las cosas, ¿ok? Ah, caray, se cayó el link. A ver.